días. Buenos días. Pues el día de hoy es muy importante para los mexicanos, es el nacimiento del presidente que todavía gobierna con su ejemplo, Benito Juárez García, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco que demostró cómo debe ser un gobernante: honesto, austero, patriota. Por eso hoy vamos a su pueblo, hoy vamos a estar en Guelatao, vamos a conmemorar este aniversario de su natalicio, y de esas casualidades de la vida, coincidencias extraordinarias, hoy comienza la primavera. Vamos a estar en Oaxaca el día de hoy. Al mismo tiempo, queremos informarles sobre la cancelación de la reforma educativa, porque ayer, en ejercicio de sus derechos, se manifestaron maestros y impidieron que se sesionara en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me dirijo a todo el Magisterio Nacional, a todos los trabajadores de la educación, para que se deje de manifiesto con toda claridad que siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos, que somos consecuentes, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que luchamos por la justicia y por una auténtica democracia. Siempre dije que no estaba de acuerdo con la mal llamada reforma educativa. Lo dije antes que otros y defendí a los maestros cuando querían imponer esta mal llamada reforma educativa, cuando inclusive querían imponerla con violencia, con el uso de la fuerza. Estando en la oposición, convoqué a los ciudadanos a defender a los maestros en los momentos más difíciles de su lucha. En la campaña, en los debates, cuando quisieron arrinconarme, pensando que iba yo a titubear acerca de mis posturas, y me preguntaron si iba yo a cancelar la reforma educativa, contesté que sí, abiertamente. Ya siendo presidente electo, en una conferencia conjunta con el presidente Peña, reafirmé mi convicción de que había que cancelar la mal llamada reforma educativa. Ya como presidente constitucional di instrucciones para la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución
se iniciaron foros, se consultó a maestros, a padres de familia, a profesionales, se consultó a todas las corrientes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, a la CENTE, al CENTE, a todos, y se presentó esta reforma que abroga, cancela la mal llamada reforma educativa y hace una propuesta nueva, distinta, para hacer valer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. De modo que considero que no hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, pero no hay argumentos para sostener de que estamos incumpliendo con nuestra palabra y con nuestro compromiso. No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial, que lo hagan todos los trabajadores de la educación y de manera especial que se debata en el movimiento democrático magisterial para que se defina una postura con claridad, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar, que grupos que en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo. Este es otro de los casos. Entonces, que se aclare, vamos al debate. Y decirles también a los que están tomando las instalaciones en el Congreso dos cosas. Primero, que estamos abiertos al diálogo, que tiene instrucciones para dialogar con ellos la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Desde ahora, que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera. Y lo segundo, decirles también, darles la garantía de que no va a haber represión, que nosotros no somos represores, que no nos confundan, que no somos los mismos. Yo entiendo que hay un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias, estaban acostumbrados pues a enfrentar a gobiernos autoritarios, pero ya no es así. Yo voy a recomendarle de manera muy respetuosa a los legisladores que si es necesario para evitar cualquier provocación,
que no sesionen. Lo mejor es la paz y la tranquilidad. Y que todos los mexicanos nos atengamos a la opinión pública, al criterio de los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que decidan y califiquen si estamos bien en nuestras posturas. Ya no hay posibilidades para la imposición ni para el extremismo. Esta ciudadanía está muy politizada, muy consciente. Entonces, al debate en las redes sociales sobre este tema, al debate en las comunidades, en los pueblos, al debate al interior del movimiento magisterial, al debate entre todos para hacer valer la democracia. Quiero que quede muy claro a todos qué es lo que estamos proponiendo, para que no se vaya a sacar algo de contexto o se nos vaya a atribuir algo que no estamos sosteniendo, que no se quiera agarrar una bandera que no tiene que ver con nuestro propósito, con nuestras intenciones. Nada de excusas, nada de pretextos, claridad, transparencia. Y vamos a seguir hablando, si es necesario, de este tema aquí, para alentar el diálogo. Pero ya no hay partidos ni sindicatos, ni mucho menos grupos de intereses creados que estén por encima del interés general, del interés del pueblo de México. No hay favoritismo para nadie, para ninguna organización. Y como decía el presidente Juárez, que es muy oportuno recordarlo, y aplica nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Le voy a pedir a Esteban Moctezuma que les dé a conocer cuáles son los puntos de la propuesta que se está haciendo y reafirmar mi compromiso de que se cancela la mal llamada reforma educativa. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. La iniciativa para la abrogación de la reforma educativa y para que nazca de esta un acuerdo educativo, porque ha participado desde hace ya 6 meses la sociedad entera y particularmente las maestras y los maestros dándonos sus opiniones sobre el sistema educativo. Tiene varios puntos que voy a decir de manera muy condensada, porque es lo que la define. En primer lugar, queda abrogado el texto constitucional previo y también a raíz de la aprobación de la iniciativa se abrogarán la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley del Servicio Profesional Docente también queda abrogado. No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias, sino que habrá un nuevo derecho docente. Los maestros van a tener derecho a un sistema de formación y actualización que subrayo que es gratuito porque actualmente los cursos que toman los maestros se cobran. Este nuevo derecho va a hacer que los maestros mejoren
su práctica docente y no habrá ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Explícitamente en la iniciativa queda textualmente esto. Además está el compromiso del señor presidente de la reinstalación de los maestros cesados a raíz de la reforma educativa y la eliminación de las sanciones contrarias a derechos laborales. Al maestro se le da un papel muy importante en nuestro país, que es agente de la transformación social, con lo cual se revalora toda su función frente a la sociedad y con todo el sistema de formación tendremos mejores maestros. La buena noticia es que nuestras maestras y nuestros maestros quieren ser mejores. Y esto nos lleva a que en el texto venga la enseñanza-aprendizaje en el centro de todo el esfuerzo educativo, no las cargas administrativas que actualmente agobian al profesorado. Nos dicen las maestras y los maestros que gastan alrededor del 50% de su tiempo en llenar formatos y el otro 50% en atender a sus niñas y niños. Por eso es que vamos a hacer esta descarga administrativa. La promoción de los maestros estará asociada con conocimientos, aptitudes y experiencia, no con exámenes estandarizados. Los derechos laborales del magisterio están protegidos. Las opciones de mejora están precisamente señaladas en el artículo 3 y en lo que no se mejora se aplica el artículo 123 constitucional apartado B. Quiero hacer hincapié en que estos elementos de mejora, antes de la reforma educativa, por ejemplo, existía la carrera magisterial. Con la carrera magisterial, más de 500,000 maestros lograron subir el sueldo más de 40%. Esto quiere decir que tienen un tratamiento para profesionalizar su profesión, como es el caso de la carrera magisterial previa a la reforma educativa. Y ahora habrá una nueva carrera magisterial para la promoción. En el caso de la búsqueda de una educación de excelencia, esta se define como el mejoramiento integral que promueve el máximo logro de aprendizaje en el aula en beneficio tanto del alumno como de la comunidad. En el caso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estos van a estar al centro de la educación. Cabe destacar que es la primera vez que la palabra, el concepto joven, aparece en nuestra Constitución. La educación superior será obligatoria. También debo mencionar que se recupera la educación inicial. En la nueva currícula se impulsará un pensamiento crítico y se impulsarán valores cívicos. Regresa el civismo a la educación. Se crea un sistema nacional de mejora continua de la educación, en donde se va a analizar todo el sistema, pero en particular a las autoridades educativas para que cumplan con su obligación. Por primera vez, y esta es una demanda que recogimos de las maestras y los maestros en los foros en todos los estados, las familias y la comunidad se vuelven corresponsables de la educación, porque las maestras y los maestros requieren también de la participación de los padres de familia para lograr su tarea. La educación se define como equitativa. Este es un concepto central en la nueva iniciativa. Impulsará acciones que revertirán carencias alimentarias, de infraestructura y su mantenimiento en zonas de alta marginación y becas para favorecer la permanencia en la escuela. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación va a tener un consejo técnico integrado por maestras y maestros con experiencia frente a grupo y especialistas. Estas maestras y maestros serán personas que ya hayan vivido frente a grupo y que sean expertas en educación indígena, en educación especial, en educación multigrado, para que no solo se tenga el punto de vista de un especialista, sino fundamentalmente de alguien que haya vivido la educación. Se fortalece la convivencia, el aprecio y el respeto por la naturaleza, por la diversidad cultural y por la dignidad de la persona. Es una educación inclusiva, este es otro de los principios que se agregan, intercultural y plurilingüe, con respeto a los derechos de todos. Formará a los agentes de cambio que México necesita, fortaleciendo la educación normal.
uno de los mayores esfuerzos que se van a hacer es precisamente tener una educación normal que realmente sea a la altura de los retos de nuestra educación pública. Va a haber algo que es muy importante y que rompe totalmente con la reforma educativa previa. Una educación para las diferentes realidades de México, una educación pertinente con contenidos y políticas por regiones. Y vamos a invitar a los actores sociales a participar en estas tareas para que las regiones tengan expresada también en la educación pública su propia cultura y valores. Los adultos mayores tendrán garantizada la posibilidad de ingreso a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades para aprender a lo largo de la vida. No se trata de que una persona que no aprendió y que ya es adulto tenga cerradas las escuelas. Van a poder participar para precisamente seguir o empezar a estudiar. Los planes y programas de estudio van a tener perspectiva de género. Y una cosa muy importante, van a estar centradas en ciencias y en humanidades. Esto es una definición muy importante, revivir las humanidades, y por ello habrá historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, artes como la música, educación física, deporte, promoción de estilos de vida saludables, literacidad, cuidado del medio ambiente y cultura de paz. Toda la educación va a estar garantizando que nuestros niñas, niños y jóvenes sean personas que sepan defender los derechos humanos, que conozcan lo que es la igualdad sustantiva, la cultura de paz, la honestidad. Va a haber un especial énfasis en la honestidad, en los valores y en estar siempre en una mejora continua. Contribuirá a la mejor convivencia humana, al respeto por la diversidad cultural y por la naturaleza. Será una educación inclusiva y se va a garantizar la educación especial para las personas con discapacidad. Se respeta y promueve la autonomía universitaria y el Sistema Nacional de Mejora Continua también tendrá un Consejo Ciudadano que le ayude con su criterio a tomar las mejores decisiones. Habrá cada vez mayor oportunidad de acceso a la educación superior hasta lograr cero rechazo, y educará no solo para el empleo, educará para la vida, no solo para capacidades cognitivas, sino también, además de ellas, capacidades socioemocionales y valores cívicos. En muy apretado resumen, señor presidente, esto es lo que contiene la iniciativa que en las comisiones de la Cámara de Diputados está por discutirse para abrogar la reforma educativa en hacer una nueva educación pública, porque lo mejor de la educación pública está por venir. Pues eso es básicamente lo que queríamos informar y abrimos la sesión. Quedó pendiente de ayer. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretaria, secretario. Alejandro Lelo de la Rea Diario Basta, Tabasco. Y preguntarle, presidente, en el Senado ya se va a empezar a discutir el tema de la revocación de mandato. Los escenarios de la oposición, sobre todo el más importante, es que si usted va en la boleta en el 2021, en la elección intermedia, arrasaría incluso las 17 gubernaturas. Y esto llevaría prácticamente, son los escenarios que ellos tienen, incluso gente de Morena, a la aniquilación electoral del pluripartidismo, y quizás estaríamos pasando nuevamente a una hegemonía de un partido político. La cuarta transformación requiere de la hegemonía de un partido político para consolidarse. Si me permite, ahorita le haría una siguiente pregunta, presidente. Miren, la democracia son los ciudadanos los que deciden y no hay que tenerle miedo al pueblo.
no ver al pueblo como menor de edad. ¿Por qué la tutela? El ciudadano en México en los tiempos actuales es muy consciente. Creo que lo más importante de nuestro tiempo es esa politización de los ciudadanos, la fuerza de la opinión pública. Esto se usaba mucho durante la época de la Reforma y de la República restaurada, como parte del movimiento liberal. A Santana lo terminó venciendo no el ejército liberal, sino lo terminó venciendo la fuerza de la opinión pública, porque ya la gente estaba harta de este caudillo que fue 11 veces presidente de México y engañó una y otra vez hasta que la gente dijo se acabó y se tuvo que ir. Luego regresó ya grande, pero sin tener ninguna fuerza. Todavía cuando la intervención francesa fue a ofrecer sus servicios y le dijeron ya no, porque la sociedad quería los cambios. Es lo que está pasando actualmente. Esa es nuestra fortaleza. Hay una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo una transformación en el país. Entonces, que sean los ciudadanos los que decidan. Inventaron nuestros adversarios lo de la reelección, ya era para reelegirme. Ya dejé de manifiesto de que eso va en contra de mis principios, de mis convicciones, que soy partidario del sufragio efectivo, de la no reelección. Muchos de ellos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y para otros cargos. Y ahora sacan la bandera de la no reelección. Hay mucha hipocresía en todo esto. Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno, yo no me voy a reelegir, yo me someto a la revocación del mandato para que a mediados del sexenio la gente decida si continúo o no. Si continúo, termino en el 24, bajo ninguna circunstancia seguiría en el gobierno. Y además tengo la convicción de que van a ser suficientes 6 años para sentar las bases, crear el hábito democrático, erradicar la corrupción y echar a andar la economía para que haya trabajo y haya bienestar en el país. Entonces, el que no quieran aprobarlo de la revocación del mandato, argumentando de que voy a ir en la boleta, pues es algo parecido, guardadas las proporciones, a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que yo fuera en la boleta del 2006. En el fondo eso era. Inventaron de que había yo incumplido
con la decisión de un juez que había yo violado un amparo, que había yo construido un camino para comunicar un hospital en contra de un mandato legal y que por eso me desaforaban. Cuando hubo línea, consigna desde Los Pinos, y fue una de las cosas vergonzosas del Poder Judicial, que llamaron a Los Pinos para darle instrucciones al presidente en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia, y se confabularon todos, los legisladores, todo el Congreso, se unieron para desaforar. No está así ahora, es distinto. Pero, pues, ¿cómo es eso de que no aparezca yo en la boleta? Si eso es, además, sin una boleta aparte, es aprovechar de que se va a llevar a cabo una elección a mediados del sexenio para elegir al nuevo Congreso, en particular a la Cámara de Diputados y otros cargos, pero es una urna aparte, donde lo único que se va a preguntar es: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Sí o no? O sea, que continúe o que renuncie. Y ya, esa es una boleta. Hasta podríamos organizarlo, lo que pasa es que queremos hacerlo pues de manera legal. Lo hice cuando fui jefe de gobierno, me sometí a la revocación de mandato, nada más que esa consulta fue telefónica. No sé si se pusieron también mesas, pero sí me acuerdo de que a mediados de mi mandato como jefe de gobierno se consultó igual si querían que yo siguiera o que me fuera. ¿Cómo consulté si aumentaba el precio del boleto del metro o no? Como consulté varias cosas. Entonces ahora, si se aprueba esta reforma, pues es un asunto legal y aplicaría para la presidencia de la República, pero después podría aplicar también para gobernadores, para senadores, para presidentes municipales. ¿Por qué aguantar a un mal gobernante? ¿Por qué aguantar 6 años a un mal presidente? Imagínense cuánto se hubiese ahorrado si se hubiese establecido de tiempo atrás la revocación del mandato. ¿Que no era suficiente 3 años para saber cómo iba a terminar un sexenio? Entonces es un derecho, además, ciudadano. El pueblo pone, el pueblo quita, es el artículo 39 de la Constitución, es la democracia participativa. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Eso es lo que estoy planteando. Me dicen algunos, ayer estaba yo viendo, que si era necesario suscribir el compromiso. Pues sí, aunque esté en la Constitución, aunque
tengo principios, tengo ideales, para que no haya excusas, pretextos. Es lo mismo. Ahora, si no informamos, pueden salir a decir, es que se incumple con el compromiso, no se abroga la reforma educativa. Va a continuar el sistema de evaluación punitiva. No, no va a continuar. Miren, de todos los puntos que planteó Esteban, hay uno importantísimo, el de la gratuidad y de que la educación superior sea obligatoria. Esta es una gran reforma, porque todo el proceso en contra de la educación pública, gratuita y de calidad comenzó. Volvemos a lo mismo. Con Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación, se reformó el artículo 3 para que la educación fuese obligatoria, gratuita, solo en el nivel básico. Es decir, primaria, secundaria. Y se empezó a poner al mercado la educación en el nivel medio superior y en el nivel superior. Desde entonces, ahora es educación gratuita, obligatoria, lo que significa que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo y que el Estado tiene que garantizar la educación a todos los mexicanos. Eso está en esta reforma. O sea, es regresar a lo que se establecía en la letra y en el espíritu de la Constitución antes de esa modificación que se hizo al artículo 3 durante el gobierno de Salinas. Pero así como eso, otras cosas. El que ya no exista el Instituto de Evaluación, que siempre consideramos que fue una canallada, porque se hubiesen creado institutos de evaluación en todo el gobierno para evaluar a los médicos, para evaluar a los diputados, a los senadores, para evaluar al presidente, y se dirigieron únicamente a los maestros y todo el discurso de desprestigio al magisterio, echándoles la culpa de que la mala educación en México era porque ellos no estaban capacitados o por el ausentismo o porque eran revoltosos o porque no trabajaban, afectaron la dignidad del magisterio. Entonces, ya son cambios importantes. Toda esa corriente conservadora, muy hipócrita, que defendía supuestamente, ¿no?, la calidad de la educación, que siempre decían, y los niños, y nunca repararon de que había un régimen corrupto que impedía atender a la gente humilde, a la gente pobre, y que la educación está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de las familias
de los niños. Por eso, todo este cambio, toda esta reforma, pero tu pregunta acerca de la revocación del mandato, los legisladores van a decidir lo que ellos consideren. Yo hice ese compromiso y no solo en esta campaña, si ustedes ven los compromisos en el 2006, en el 2012, está la revocación del mandato. Vamos a ver en qué termina esta situación. Gracias, presidente. La otra pregunta sería, el lunes nos presentaron el diagnóstico de Pemex, vemos un decrecimiento en ingresos, en producción, en campos, y sin embargo 2013 se da una calificación, pasa de triple B menos a triple B, no, perdón, de triple B a triple B más. Y ahora, al principio de su sexenio, la calificación baja 2 puntos de triple B más a triple B menos, cuando el proyecto es un crecimiento de la empresa. El punto aquí quizás más interesante y relevante es que la deuda también en ese periodo aumentó y ahora no se contrata deuda. ¿Será que las calificadoras, así que califican mal por no contratar deuda? ¿Hay alguna relación con eso? Esa sería la pregunta concreta. Y ya nada más, para tener, presidente, aprovechando el día, ¿usted considera que el presidente Benito Juárez cometió errores y cuáles serían estos? Gracias, presidente. Bueno, acerca de las calificadoras, no quiero yo contradecir sus análisis. Sí hay esta falla o este comportamiento que resulta ilógico. Puede tener una explicación, puede ser que ellos consideren otros factores, no solo el del aumento de deuda o el de producción o el que tiene que ver con los precios del petróleo. O sea, como se hacen estos casos, son una serie de indicadores, ¿no? Pero sí es muy extraño, sería bueno, sano, no es reproche, que explicaran, o sea, por qué cuando no se invirtió en Pemex nada, cuando se paró Pemex en los últimos 3 años de la pasada administración y creció tanto la deuda, calificaron como muy bien el desempeño de la empresa. Y como ahora que estamos incrementando la inversión, que se van a explotar 20 campos nuevos, que no hemos solicitado deuda, se califica en riesgo a Pemex. Yo creo que algo que les falta, y es una recomendación respetuosa, no solo a esa calificadora, sino a todas, y al sistema financiero en su conjunto, es que se tome en cuenta la variable corrupción. Creo que eso es lo que les distorsiona cualquier análisis. No toman en cuenta eso. Aunque al mismo tiempo
sí hay ya en el mercado financiero una lectura distinta, se empieza a dar un cambio. Por ejemplo, cae la calificación en Pemex, pero se fortalece el peso. Ayer estuvo el peso fortachón, llevaba tiempo. Y eso pues tiene que ver con una lectura distinta del sector financiero. También tiene que ver de cómo están viendo lo de corrupción. Yo atribuyo mucho la confianza a México por esta campaña que hemos emprendido en contra de la corrupción. Porque hay inversionistas, hay empresarios nacionales y sobre todo en el extranjero que traían esa preocupación, al grado de que ya en los acuerdos internacionales ya se incluía el compromiso de gobiernos de acabar con la corrupción, porque eso les afectaba mucho. Por ejemplo, no hay, cuando existe corrupción, libre mercado, no hay competencia, se monopoliza todo. ¿Y cuál es una de las condiciones básicas del modelo neoliberal? La competencia. Pero eso se anulaba con la corrupción, porque se sabía de antemano quién iba a ganar un contrato, o unas cuantas empresas acaparaban todas las compras del gobierno, o había que dar sobornos para obtener contratos. Entonces, eso se termina, eso pone el piso parejo. Ayer, por ejemplo, se hizo una reunión con todos los proveedores de medicinas y acudieron muchos, y vamos a convocar de manera abierta, es una licitación internacional, y que no haya preferidos. Me informaron de que participaron más de 200 proveedores, porque ya no queremos que tres vendan el 70%. ¿Y esas sí van a participar en las licitaciones, esas tres? Esas hasta que se aclare.